Saludos, mis queridos hermanos de Bolivia. Cuánto que deseé estar con ustedes. Hoy hubiera estado con ustedes. Tenía ya mi ticket de avión para viajar, pero ha sido imposible por causa del coronavirus. Sí, aquí estamos. Estoy encerradito en un cuarto en mi casa. Estamos en la cuarentena, una Buenos Aires vacía, como tantas ciudades en el mundo. Más o menos estamos en lo mismo. No obstante, Dios nos ha dado la oportunidad de estar comunicados, de estar conectados e inclusive compartir la palabra del Señor por estos medios modernos de comunicación. Bien, hermanos, quiero comenzar felicitándoles y deseándoles las más ricas bendiciones del Señor en este 70 aniversario de la UCE. Hermanos, 70 años, qué bueno, 70 años predicando el Evangelio y ministrando la palabra de Dios a la gente. Es un honor poder estar con ustedes. Algún día estaré presente allí en Cochabamba o en algunos otros lugares para estar con ustedes. Es un honor, es un número importantísimo, hermanos. Manténgase firme en la fe. Y el gran tema de esta conferencia en el 70 aniversario de la UCE iba a ser la importancia de mantenernos en los fundamentos bíblicos. Yo iba a tomar varias reuniones acerca de ciertos temas bíblicos para hacer observar bien lo que dice la Escritura y de esa manera creer, comprender y enseñar a otros la palabra del Señor. Bueno, no ha sido posible estar varias reuniones. Vamos a tomar una media hora, aquí observo mi reloj, vamos a tomar una media hora para hacer un resumen de los temas fundamentales de la Biblia. En principio, hermanos, tenemos que partir de una base. Creemos en la Biblia. En la Biblia. ¿Y qué es la Biblia? No es un libro. La Biblia es un conjunto de libros. La Biblia es una colección de libros en la revelación progresiva de Dios. Desde la obra de Moisés, el Pentateuco, los 5 primeros libros, como el Señor lo dijera en Lucas capítulo 24, Moisés, los profetas y los salmos. ¿Sabe una cosa? Hasta el día de hoy los judíos cuentan así, describen de esa manera el Antiguo Testamento, lo que para ellos es la palabra de Dios y para nosotros también. Moisés, los profetas y los salmos. A veces cuando hablan de la obra de Moisés dicen la Torá. Como el Señor dijo, como el Señor dijera, la ley, la Torá, los profetas y los salmos, los escritos poéticos. Bien, a eso nosotros le agregamos la obra de los apóstoles y sus colaboradores, los 4 evangelios, el libro de los Hechos, las epístolas para la iglesia y las iglesias, y cierra la revelación Dios con el libro profético que llamamos Apocalipsis. Bien, eso es la Biblia, una colección de libros sagrados, los libros de Dios, los profetas, los salmos, la ley, los profetas, los salmos y la obra del Nuevo Testamento, los escritos de los apóstoles y sus colaboradores directos. Ahí basamos nuestra fe. Ese es el texto. ¿Se da cuenta? Número 1. Número 2. Nosotros creemos en un Dios único y verdadero, eternamente existente en pluralidad de personas. Sí, lo que comúnmente llamamos Trinidad. No es un invento de algunos religiosos modernos la Trinidad. Algunos enfatizan de que es invento de los católicos. No, momentito. Desde Génesis 1:1, Dios se manifiesta como el único Dios verdadero, pero en plural, en pluralidad de personas. Génesis 1:1 dice, Bereshit bara Elohim, en hebreo. Y ese Elohim, Dios, termina ahí con im, plural. Dios es uno, pero eternalmente existente en pluralidad de personas. Es el Dios que dice, hagamos, en plural, al hombre a nuestra imagen. Es el Dios que dice, descendamos y confundamos las lenguas en la Torre de Babel. ¿Se da cuenta? Y hay muchos textos en el Antiguo Testamento que indican la pluralidad de la unidad de Dios. Por ejemplo, usted sabrá de memoria Eclesiastés 12:1. ¿Lo recuerdan? Acuérdate. A ver, acuérdate del versículo.
Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Sabe qué? En el hebreo dice, acuérdate de tus creadores. Así que nosotros creemos en el Dios de la Biblia, el único Dios verdadero. ¿Se da cuenta? Eternamente existente en tres personas. Desde la antigüedad es Jehová, el ángel de Jehová y el Espíritu de Jehová. Cuando entramos en el Nuevo Testamento le llamamos Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Pero es el mismo Dios y son las mismas tres personas. ¿De acuerdo? Entonces creemos en esa triunidad. También creemos, de acuerdo al relato del Génesis y a varios textos de varios libros más, que Dios creó todo lo que existe. No hay lugar a la generación espontánea del cosmos porque explotó algo y por casualidad quedó todo dando vuelta de una manera tan armoniosa y perfecta. No hay lugar a esa casualidad. Dios creó en el principio los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay en 6 días. Sí, Dios creó la vida también, la vida vegetal, la vida animal, la vida humana, la vida angelical. Dios es el creador. Y enfatizo esto. La Escritura dice que Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay en 6 días, y creo que son, la palabra hebrea yom, designa, creo que son días de 24 horas, por decirlo así, ¿eh? No había esa forma de presentar el tiempo en aquellos días, obviamente, pero es un día, 6 días. Si a usted le queda duda, porque no falta el que dice, no, pero son épocas, no, porque son tiempos. No, un momentito. Éxodo 20:11 nos quita toda duda. Léalo, Éxodo 20:11. Ahí Dios, fíjese, le da el descanso sabático a los judíos y le dice que tienen que trabajar 6 días y descansar 1. ¿Por qué? Y dice, porque en 6 días creó Dios los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Entonces, 6 días de la creación y descansó el 7º. ¿Qué más creemos? Yo creo, digo creemos y por momentos yo creo, porque todo lo que les estoy diciendo creo que es bíblico y yo lo creo con todo mi corazón y mi intelecto y mis convicciones. ¿De acuerdo? Y creo que así lo enseño, todos debemos creerlo, es Biblia. Bien, yo creo que Dios creó a Adán del polvo de la tierra, tal como lo dice Génesis 1, Génesis 2. ¿De acuerdo? En el hebreo dice que Dios le llamó a Adán porque fue tomado de la tierra. Hasta el día de hoy, en el hebreo que se habla hoy en Israel, la palabra hombre es la palabra Adam. Adam con M de mamá. Y dice Adán porque fue tomado de la tierra, de la Adamá. O sea que Dios le puso a Adán porque fue tomado de la Adamá, de la tierra. Mire usted, luego creó Dios a Eva, pero no de la misma manera. Tomó del costado de Adán, lo puso a dormir y de ese costado, de ese huesito, de esa piel, de ese material genético de Adán, Dios creó a Eva. Y se la trajo y feliz Adán decía, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Allí también hay otro juego de palabras. Ella será Isha porque del Ish fue tomada. Será varona porque del varón fue tomada. Dios creó a Adán y Eva. Algo más para considerar, hermanos, en este punto. Dios creó a Adán y Eva y los casó. Dios fundó el matrimonio. Y hoy hay que definirlo bien. En los institutos bíblicos, en las instituciones, en las iglesias se están definiendo bien esta situación y poniéndola en una declaración de fe, en escrito. Dios definió el matrimonio, un hombre casado con una mujer, para toda la vida. Hoy hay que dejarlo bien en claro. Usted sabe a lo que me refiero, ¿verdad? Entonces, ahí vamos con nuestros tópicos, nuestros puntos principales de fe. Creemos en la Escritura. Bien, Dios los puso a Adán y Eva en el jardín y ahí entró Satanás y el pecado. Y nosotros hoy también creemos en los estragos de la maldad de Satanás en el mundo y los estragos que el pecado ha
producido. Desde el primer pecado de Adán y Eva, y después todos nosotros pecamos porque somos descendientes de ellos, seres humanos, y somos pecadores realmente. ¿Se da cuenta? Bueno, creemos entonces en esos estragos y que solo Dios es el único capaz de solucionar esa situación. ¿Qué más? Avanzando en el Génesis, creemos en el diluvio universal. Génesis 6, 7, 8, 9. Se describe que el planeta entero fue cubierto por aguas, murió toda aquella generación, excepto excepto Noé, sus 3 hijos y sus esposas. ¿De acuerdo? 8 personas se salvaron en el arca de Noé y de ello viene la descendencia de toda la humanidad. ¿De acuerdo? Creo también en lo de la Torre de Babel. Usted puede leer allí en Génesis, Dios descendió y para separar los seres humanos les dio la capacidad de hablar en distintos idiomas a distintos grupos. Desde allí creemos que vienen la formación, bueno, los idiomas en el mundo, los idiomas principales, ¿se da cuenta? Y desde allí ellos al agruparse para casarse y relacionarse socialmente entre los que conocían el mismo idioma, de allí surgieron los rasgos en los descendientes, los rasgos raciales. Bien, después a partir de Génesis capítulo 12, nosotros creemos que Dios llamó al patriarca Abraham. Y llamó Dios a Abraham desde Ur de los Caldeos, lo llamó para que fuese a la tierra prometida, tierra que todavía Abraham no conocía ni sabía dónde quedaba, y salió. Dios llamó a Abraham, dígalo así, porque así dice la Escritura, y le creyó Abraham a Dios, y varias veces le creyó en sus declaraciones, y le fue contado por justicia. Abraham es el padre de la fe, mi querido amigo, mi querido hermano. Lea Romanos 4 al respecto, cómo destaca la fe de Abraham. Y lea Hebreos 11, cómo destaca la fe de los patriarcas y la fe de los antiguos que hicieron grandes proezas por la fe. Y dicho entre paréntesis, allí dice en Hebreos capítulo 11, sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que lo busca debe creer que existe, que le hay, y que Dios es galardonador de los que le buscan y le creen. Ese es nuestro gran desafío en la vida práctica diaria. Ese es nuestro gran desafío en este 70 aniversario. ¿Qué le parece? Seguimos con nuestra declaración de fe o de lo que básicamente creemos. Yo creo en los pactos que Dios hizo con los patriarcas y la nación de Israel. Claro, está muy claro en el Génesis y en el desarrollo de los libros y de la historia. Dios hizo un pacto con Abraham que le iba a dar la tierra y la descendencia sería inmensa y reinaría el Mesías de Israel. Bueno, eso va más adelante. Dios hizo pacto con Abraham, con su hijo Isaac, con su nieto Jacob, cuando se iba de la tierra prometida y cuando 20 años después regresaba, entrando a la tierra prometida, Dios le cambia el nombre y le da el nombre hermoso de Israel, y de sus 12 hijos varones descienden las 12 familias, las 12 tribus de Israel, el pueblo terrenal de Dios. Ellos fueron a parar de Egipto fueron libertados, ¿usted lo recuerda? Libro de Éxodo. Y allí Dios les dio la ley en el Sinaí, y justo poco antes de entrar a la tierra prometida, en Deuteronomio 28, 29 y 30, Dios hizo pacto con la nación de Israel, que les iba a dar la tierra y tenían que obedecer su palabra, la ley. Años después, Dios hizo pacto con el rey David, nunca lo olvide. Sí, a David le dijo que de su descendencia, de su familia, de su dinastía, Dios iba a levantar un varón justo y recto, el rey de reyes que gobernará el mundo, de la descendencia de David, dentro de la tribu de Judá, de la descendencia de David. Y pasaron los años, y en la hora más oscura de Israel para entonces, en los días de Jeremías, Dios les anunció a los judíos que aunque muchos estaban pecando y él iba a destruir todo, Dios iba a hacer nuevo pacto con ellos. Les iba a perdonar sus pecados, les iba a dar todas las promesas de la tierra prometida, el rey, el reino, e iba a limpiarles de todo pecado. Nuevo pacto en la sangre
del Mesías. Eso después se iba a ir revelando. Así que yo voy creyendo en los pactos de Dios. ¿Se da cuenta? Los pactos y las promesas de Dios para Abraham, Isaac, Israel y la nación de Israel y David, el rey David. Pasan los siglos y llega el Mesías de Israel, el hijo de David. Dios lo presentó en el Jordán diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Al decir este es mi hijo amado, estaba diciendo Dios, este es el Mashiach, el Mesías, el Christos en griego. Mi hijo amado que yo pondré como rey en Sión, en Jerusalén a su debido tiempo. Y así llegó el Mesías. Ahora usted sabe, se presentó como rey y fue rechazado. Al ser rechazado fue llevado a la cruz y murió por nuestros pecados. Claro, porque primero allí en la cruz fue cordero por nuestros pecados, para pagar el precio de nuestro perdón y nuestros pecados. Cuando regrese a reinar será el león de la tribu de Judá. ¿Se da cuenta? Primera venida a la cruz, cordero. Y justamente el día de la Pascua fue sacrificado, ¿se acuerda? Pagó por nuestros pecados, su sangre nos limpia, pasa por alto el juicio de Dios en nuestras vidas. Todo aquel que le cree, le creemos. Cuando regrese será el león de la tribu de Judá. Doctrinas de salvación, ya que hablamos del Señor como Cordero. Nosotros creemos en la salvación por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. ¿Se da cuenta? Detalles muy importantes al respecto. Yo no creo en lo que algunos teólogos llaman la gracia soberana o la gracia irresistible. Atención, no creo en la gracia soberana e irresistible. Ellos están diciendo, soberanamente Dios le da gracia a los que eligió desde antes de la fundación del mundo. 1, 2, 3, 4, 5, 7 y a los otros 400 no. Soberanamente Dios da gracia salvadora. No. La Escritura dice que la gracia de Dios, lo tengo aquí, léalo por favor. Mire por favor, vaya buscando Tito capítulo 2, versículo 11. La gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. Ah, querido hermano, querido amigo, la gracia de Dios para salvar a los perdidos se manifestó para salvar a todos los seres humanos, no a unos pocos elegidos. Aquí viene otro concepto que algunos teólogos relacionan. Algunos teólogos que van diciendo que Dios tiene los elegidos y que solo le da gracia a los elegidos, algunos teólogos evangélicos, protestantes, van diciendo que Jesús murió no por todos, sino por los escogidos. A eso le llaman expiación limitada. No, mi amigo, no. La Escritura dice que el Señor es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que la fe y la salvación es para todo aquel que en Él cree. Que Él murió por todos nosotros. Usted recordará el texto que dice, y por todos murió, para que los que vivan, ya no vivan para sí, sino que vivamos para Él. Por todos murió. Usted recordará, búsquelo por favor. Primera de Juan, capítulo 2. Ahí vamos buscando, Primera de Juan, capítulo 2, dice, viene diciendo, si confesamos nuestros pecados, fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y luego allí dice que tenemos abogado, si hubiere pecado alguno, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y dice, mire lo que dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Su sangre nos limpia. Pero mire lo que dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Mis queridos hermanos, yo no creo estos conceptos de la doctrina reformada calvinista. No, la gracia de Dios no es para unos pocos, se manifestó para salvación a todos. El sacrificio de Cristo no fue para unos pocos, alcanza para salvar a todos. Si alguno se pierde es porque no quiso, desestimó, menospreció la salvación en Cristo. Pero no porque Dios no haya provisto salvación. Dios ha provisto salvación en Cristo para todos los seres humanos.
De modo que todo aquel que en él cree tiene perdón y vida eterna. Otro detalle, otra idea evangélica viene del inglés y viene de un tiempo atrás. Lordship Salvation, salvación por señorío. Y van diciendo que si el Señor no es el Señor de la vida de la persona, de tu vida, no eres salvo. Ahí hay una confusión. Entienda, Romanos 10:10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y después creyeres en Él es, ¿se da cuenta? Él es el Adonai de Israel. Él es el Señor, ¿se da cuenta? Es el Señor centrado en el trono a la diestra del Padre. También es el Señor cuando le abofeteaban los soldados romanos. Él es el Señor. Ahora, para la salvación del pecador, Él se manifiesta como Salvador. No le exige nada al pecador. Le da la salvación y la vida eterna. ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros predicamos y el pecador debe recibir a Jesús, el Señor, como Salvador personal. Porque la salvación es una dádiva. La salvación es por la gracia de Dios por medio de la fe. ¿Se da cuenta? Bien, entonces creemos en estas doctrinas básicas de salvación. De hecho, yo enseño salvacionología, eso es soteriología en algún instituto bíblico, y lleva horas de clases y días de clases, ¿no? Escatología también, etc. Cristología. Si me permiten, les comparto algo. Búsqueme en YouTube, búsqueme allí en YouTube como Raúl Ferrero, va a encontrar mi canal. Entre al canal y va a encontrar toda una serie de cristología, largos estudios y largos videos de estudio de la persona de Jesucristo el Señor. Van a ser 71 videos y ayer hemos publicado el número 49, falta menos que antes, es una gran tarea, pero para mí es un honor comunicar con convicciones personales y bíblicas la persona del glorioso Señor Jesucristo. Así que enseñamos cristología, escatología, soteriología, con base bíblica. ¿Escatología? ¿Qué es eso? Habla de las cosas del porvenir que están anunciadas en la Biblia, en la Escritura. A propósito, se me va el tiempo, avanza, ya voy 23 minutos, pero vamos bien. Y para mí es un gran honor y un entusiasmo comunicar estas cosas con ustedes en este 70 aniversario. Es un número para pararse hoy y darle gracias a Dios. Y es un número para pararse y mirar adelante y decir, vamos con renovadas fuerzas y renovadas convicciones, vamos hacia adelante. Hoy estamos encerraditos en la cuarentena del coronavirus. Testificamos por internet, etcétera. Ya vamos a salir de nuevo y avanzaremos comunicando la bendita persona del Señor Jesucristo. Avancemos respecto al futuro, las profecías del futuro. Respecto a la venida de Cristo, bueno, aquí tenemos que explicar nuestras convicciones. Hablamos a futuro de la venida de Cristo. En realidad, estamos en el 2020. A futuro, tenemos que hablar de dos venidas de Cristo y interpretar bien lo que decimos. Bien, le voy a dar una clave que en uno de los videos en YouTube yo doy, una serie breve y claro, una clave para entender acerca de las dos venidas de Cristo en el futuro. Mire, Mateo, Marcos y Lucas, una clave para entenderlo desde los evangelios. ¿Está? Mateo, Marcos y Lucas hablan del regreso, en los evangelios, ¿no? Hablan del regreso de Jesucristo a Jerusalén para ser juez y rey de reyes. Y no hablan del arrebatamiento. Por otro lado, usted tiene el evangelio de Juan. El evangelio de Juan fue escrito para que creamos en el Señor y seamos salvos. Fue escrito en base a 7 señales milagrosas y fue escrito en base a 7 grandes yo soy. Y en ese evangelio, el de Juan, el Señor nos dice, créeme, te doy vida eterna y yo te voy a resucitar en el día postrero. Y después dice la última noche a sus discípulos, y no era solo para ellos porque salieron a predicarlo al mundo,
Les dijo a sus discípulos: muchachos, voy a preparar lugar para vosotros en la casa del Padre. Vendré y me los llevaré conmigo. Ahí está en el Evangelio de Juan la promesa del arrebatamiento de la iglesia. El Señor nos resucitará a los que estén muertos en el día postrero, y los que todavía estemos con vida nos elevará y nos llevará a la casa del Padre. Esta doctrina de lo que nosotros llamamos arrebatamiento de la iglesia fue desarrollada por el apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, a los corintios y a los filipenses. ¿Se da cuenta? Entonces son dos venidas. La venida del Señor a Jerusalén tiene que ver con todo lo prometido en el Antiguo Testamento, en Mateo, en Marcos y en Lucas. La venida del Señor por nosotros, su iglesia, tiene que ver con la resurrección en Juan 6, la promesa que nos viene a buscar y llevar a la casa del Padre en Juan 14, arrebatamiento de la iglesia. ¿Se da cuenta? Son dos cosas, dos venidas distintas. En el arrebatamiento de la iglesia, el Señor nos elevará y transformará y nos encontraremos con Él. Primera Tesalonicenses 4 lo dice específicamente, en el aire, en las nubes. Y el Señor nos llevará a la casa del Padre. ¿Se da cuenta? Tal cual prometió. Bien, ¿qué más? Tenga en cuenta, la venida del Señor para reinar en Jerusalén es después de la tribulación. Bueno, aquí hay algo más que explicar. Su venida para llevar su iglesia, yo estoy absolutamente convencido de que es muy próximo, muy cercano. No hay señales proféticas previas que la anuncian. Ya está, puede ser en cualquier momento. ¿Se da cuenta? Es inminente. El Señor nos llevará a la gloria. Luego del arrebatamiento de la iglesia, luego en el tiempo, vendrá lo que llamamos tribulación. 7 años de angustias, crisis y catástrofes sobre todo el mundo entero, y especial tribulación sobre los judíos. Tribulación, 7 años. Y el Señor regresará del cielo, de acuerdo a los profetas, a Mateo, Marcos y Lucas. Sí. Regresará del cielo para bajar en el monte de los olivos, de acuerdo a Zacarías 14, entrar en Jerusalén, parar todo tipo de agresión y crisis contra los judíos, sí, y de ahí ser el juez que determina quién va a entrar en su reino y quién no, y el Rey de Reyes. Él va a ser, cuando vuelva a Jerusalén, el juez allí en el valle del Cedrón, el valle de Josafat. Usted recordará la parábola de los cabritos y las ovejas. Determinará quién entra a su reino y quién no. Las ovejas entrarán benditos del Padre a su reino, los cabritos serán excluidos al fuego de juicio. ¿Se da cuenta? Eso será cuando Él regrese a Jerusalén. Síntesis. Pronto, puede ser mañana, puede ser hoy, pronto el Señor se lleva a su iglesia al cielo, los creyentes. Después, en el mundo vendrán los 7 años de tribulación. Y finalizada la tribulación, o para ponerle fin, para terminar con la tribulación, viene el Señor, interviene y ahí será juez y rey en Jerusalén. Hablamos de esas dos venidas y decimos que es pre y pre. ¿Cómo? Nosotros somos, yo soy, y ahora les explico, pretribulacionista y premilenialista. ¿Cómo? Sí, tengo un enfoque de fe pretribulacionista. ¿Qué quiero decir? Que el Señor vendrá a llevar su iglesia previo a la tribulación. Entonces creo en la Biblia, pretribulacionista. Pero también soy premilenialista. ¿Por qué? Porque creo que el Señor vendrá a Jerusalén para reinar previamente al milenio. Es más, Él viene para instaurar su reino en la tierra. ¿Se dan cuenta? Entonces somos pretribulacionistas y somos premilenialistas en cuanto a esa temática. ¿Qué más, mis queridos amigos? Déjenme repasar aquí. Entonces tenemos una teología, un enfoque dispensacional,
pretribulacional en cuanto a la venida de Cristo por su iglesia y premilenial porque Cristo viene a instaurar su reino. Indudablemente que Dios a través de los tiempos ha tenido distintas dispensaciones. ¿Qué es eso? Distintas formas de administrar el mundo. ¿Se da cuenta? Uno fue el mundo prediluviano. Otro fue el mundo de los patriarcas y la administración de Dios con hombres de Dios en aquellos días. Otro fue el tiempo, la administración del tiempo de Israel bajo la ley, con el culto centralizado en el templo. ¿Se da cuenta? Otro tiempo. Otro aspecto es, otro tiempo, otra administración es el tiempo de la iglesia. Los judíos no tienen templo y Dios está armando otro pueblo, la iglesia, otro templo de piedras vivas que somos nosotros. Cuando la lleve al cielo, vendrá la tribulación y después vendrá otro tiempo y forma de administración en el mundo, el reino futuro de Cristo. Entonces, no siempre fue de la misma manera. Dios tuvo distintas administraciones en distintas épocas, pasado, presente, futuro. ¿Se da cuenta? A eso le llamamos distintas administraciones. En castellano viene del latín dispensatio, del griego oikonomo, distintas dispensaciones. Así que somos dispensacionalistas, pretribulacionistas y premilenialistas. Al pasar me acordé de otro detalle. Algunos evangélicos no ven la diferencia entre Israel y la iglesia. Van diciendo, la iglesia es el nuevo Israel. No lo han leído en la Escritura, porque no dice así. La iglesia es el Israel espiritual. Tampoco aparece esa expresión. Mi querido hermano, cuando la Biblia dice Israel, es Israel. Y cuando la Biblia dice la iglesia, es la iglesia. No es muy difícil, ¿eh? No es muy difícil. ¿Quién es el pueblo de Israel? La descendencia de aquel hombre. Israel es la descendencia de Abraham, su hijo Isaac, su nieto Jacob. A Jacob Dios le cambia el nombre, Dios le pone el nombre de Israel. Atención a ese hombre. Ese hombre tiene 12 hijos que llegan a ser 12 familias, las 12 tribus de Israel. Esa es la descendencia hasta hoy. Ese es Israel. Mis queridos amigos, he tenido el honor y la alegría de ir 9 veces a Israel, llevando gente, vamos en tour, vamos haciendo explicaciones por Belén, Galilea, Jericó, Jerusalén. Un tiempo fantástico. 9 veces he ido, iba a ir ahora en mayo por 10ª vez. Estamos demorados por el coronavirus, pero vamos a ir en la buena gracia, vamos a seguir yendo en la buena gracia del Señor. Entonces ahí usted tiene a los judíos, Israel, hablando hebreo. En el día de hoy ellos están allí, esa es la descendencia. Ellos hacen un acto. Ayer, anteayer, festejaron el 72 aniversario de la independencia del Estado de Israel según su calendario. Hacen un acto, ponen las 12 banderas con los 12 símbolos ahí. Usted tiene la bandera de la tribu de Judá con el león de la tribu de Judá. Cantan el himno, las 12 tribus. Ellos no saben de cada persona de qué tribu es, pero ellos dicen que en esos 7 millones de habitantes que están hoy en Israel, 7 millones de judíos, ahí están contenidas las 12 tribus de Israel. ¿Se da cuenta? Eso es Israel, los judíos. La iglesia es otro pueblo. ¿Qué pueblo? La iglesia es la asamblea, el conjunto de los seres humanos que hemos creído personalmente en Jesús el Mesías, Señor Salvador. ¿Se da cuenta? Desde Hechos 2, cuando vino el Espíritu Santo por primera vez, desde Hechos 2, Dios comenzó a formar este cuerpo, esta asamblea, este pueblo nuevo y distinto de Israel. Ojo, sin abandonar a Israel, porque Dios va a llevar a la iglesia al cielo y después continúa su historia, la profecía y sus promesas con Israel en la tierra. ¿Se da cuenta? Dios va a llevar su iglesia al cielo y después seguirá con Israel y las naciones. Entonces, nunca confunda a Israel con la iglesia. Mucho menos como dicen algunos evangélicos por ahí, que la iglesia ha reemplazado a Israel porque Dios desechó a Israel. Jamás, por favor. Lea en casa Jeremías 31
Y Dios dice, jamás los voy a desamparar. Jeremías 31, 32, capítulo 31, capítulo 32, capítulo 33. Jamás. Muy pronto, dentro de unos años, el Mesías, el Señor Jesús, del linaje de David, nacido de mamá judía, judío hasta los huesos, ese mismo Jesús que fue elevado del Monte de los Olivos, ese mismo Jesús regresará y será juez y será rey. Bien, algún aspecto más importante es decir que también creemos, porque la Biblia lo destaca, que el Señor Jesús será juez de todos los seres humanos. Al fin del milenio y en un trono majestuoso e impecablemente blanco, Dios va a juzgar a toda la humanidad y determinó que el juez sea el Señor Jesucristo. Todo aquel que no tenga Salvador será juzgado exhaustivamente, demostrando su culpabilidad y la responsabilidad del pecador, y si no tiene Salvador, será arrojado al infierno final, el lago de fuego. Bueno, mis queridos, el tiempo avanzó. Leo aquí 36 minutos. Un pantallazo de lo que creemos, con base bíblica. Me hubiera gustado estar allá y en varias horas desarrollarlo mejor, más organizadito, pero esta es una síntesis de lo que creemos con base bíblica. Creemos en Moisés, los profetas, los salmos, Antiguo Testamento, creemos en los escritos de los apóstoles y sus colaboradores, el Nuevo Testamento. Creemos en el Creador, el único Dios vivo y verdadero, eternamente existente en tres personas. Creemos en los pactos que Él hizo, estamos pendientes de sus promesas, confiamos en Cristo como Salvador. Ciertamente, yo espero que cada uno de los que están mirando este video haya confiado en el Señor Jesucristo como Salvador personal. Él murió en la cruz. No fue un accidente. No fue un incidente del cual no pudo defenderse. Se entregó para ser Salvador. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros para darnos salvación y vida eterna. ¿Todavía no lo recibiste? Dios te ofrece perdón y vida eterna. Y el Señor te dice, yo te voy a resucitar en el día postrero. Créeme, créeme. Yo he creído en Cristo hace más de 40 años, hermanos, y desde entonces le sirvo con alegría y devoción. Porque la Escritura también es para la vida práctica, principios de vida. El Señor nos enseña una nueva manera de vivir conforme a su palabra escrita. Y también la Escritura nos ofrece, nos enseña todo lo que hace al ministerio, servicio al prójimo y cómo alcanzar a los demás con el Evangelio de salvación. Que así sea con ustedes y conmigo hasta que el Señor venga. Este número 70 es un gran número para pararnos y darle gracias a Dios por este aniversario, pero es para mirar hacia adelante y decir, vamos a seguir con las mismas convicciones bíblicas, sirviendo al Señor y al prójimo, salvando personas por medio de la predicación del Evangelio y la obra del Salvador, y edificándoles en la fe bíblica. Ese es nuestro desafío de parte del Señor, mis amigos, mis hermanos. Ese es nuestro honor. Dios les bendiga en este emprendimiento, desde este día en adelante hasta que Él venga, hasta que Él vuelva por nosotros. Gracias por permitirme este espacio. Quiero orar brevemente, deseándoles lo mejor, la presencia y la bendición del Señor en sus vidas. Dios, muchísimas gracias en esta hora por este tiempo que pudimos compartir con los hermanos. Bendíceles grandemente en este 70 aniversario. Renueva sus fuerzas y sus convicciones bíblicas para seguir adelante, predicando el Evangelio de Cristo, enseñando tu palabra. Pido tu bendición, Señor, sobre la UCE, todas las iglesias, oficinas, pastores, enseñadores de toda Bolivia, aún sus misioneros, sus emprendimientos. Pido tu bendición sobre ellos con mucha gratitud en nuestros corazones. Gracias por este tiempo.
oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Será hasta pronto y personalmente, hasta pronto si Dios quiere.